Palabra de Dios. Esta va a ser la primera parte de la iglesia de Tiatira. Esta es una de las cartas más extensas que hay dentro de las 7 iglesias. Acuérdense que hemos venido aprendiendo que este mensaje de las 7 iglesias representa 7 periodos que se han vivido durante la iglesia por mucho tiempo. No están en un orden cronológico, eso sí quiero decir, no tienen un orden cronológico estos, sino que estos mensajes se viven en una especie de formato de espiral, que conforme va pasando el tiempo o va pasando los momentos dentro de la iglesia, se van viviendo y van a dejar de ocurrir o de vivir hasta que suene la trompeta de Dios y venga por su iglesia. Así que esta mañana vamos a estar hablando acerca del mensaje de Tiatira. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 al 29. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de él. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de predicar tu palabra, de instruirnos, de enseñar. Oro para que a esta hora, Señor, pongas en mi mente, en mi corazón, tu sabiduría, y que puedas utilizarme, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que las palabras que van a salir de mi boca sean de edificación para mis hermanos, y que podamos, Señor, luchar por ser esa iglesia sin mancha. Esa iglesia, Señor, que tú vas a venir a buscar. Esa iglesia, Señor, que tú arrebatarás en un abrir y cerrar de ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando acerca del mensaje de las iglesias. Y dentro de la iglesia de Tiatira, con la iglesia de Pérgamo, hay un factor fundamental dentro de esta iglesia. Y uno de los factores fundamentales de esta iglesia, y que se asemejan, es que estaban siendo influenciados, oiga bien, por la doctrina de Balaam. Esta doctrina invitaba al creyente a que fornicara, a que se contaminara, a que comiera, oiga bien, lo sacrificado a los ídolos. Estábamos hablando que en la iglesia de Pérgamo, la influencia estaba siendo por quién, o a través de quién, a través de la sinagoga de Satanás, a través de esos judíos que habían
oiga bien, se habían contaminado con el espiritismo, se habían contaminado con el gnosticismo. Entonces todas estas personas estaban trayendo ¿qué? Contaminación dentro de la iglesia. Y aquí podemos ver que dentro de la iglesia de Tiatira encontramos otra vez el ¿qué? La contaminación plena dentro de la iglesia. Y dentro del fondo histórico siempre podemos decir que Tiatira estaba situada a unos 64 kilómetros al sureste de Pérgamo. Fue fundada por Seleuco Nicanor en el año 355 al 280 a.C., uno de los 4 generales de Alejandro Magno, oiga bien, cuando estaba en poder de Roma. Esto fue uno de los generales que quedaron a cargo de cierta parte del imperio y que estas personas, oiga bien, lucharon para que Roma siguiera dominando en ese tiempo del cristianismo. También era célebre por su comercio, sus hiladuras de lana y tintorerías. De allí era Lidia, la vendedora púrpura que encontramos en Hechos, capítulo 16, versículo 4. Así que vamos a Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 4. 16, 4. Hechos, capítulo 16, 4. Y dice el 16:4: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Si usted ve ahí, dice: Timoteo acompañó a Pablo y a Silas. Van haciendo un recorrido por estas zonas y llevando la palabra. Pues esta mujer, esta parte de tintorerías, esta parte de la lana, del comercio, se daba en toda esa región. Era una iglesia rica, era una iglesia que tenía, oigan, que a pesar de ser pequeña el lugar, la zona donde se encontraba esta iglesia, a pesar que era un lugar pequeño, era grande en comercio. También dice que la corporación de obreros y gremios de industriales absorbían la vida comunal de la ciudad. Los gremios, entre otras partes, tenían sus dioses tutelares. Los habitantes de Tiatira tenían la mala fama de ser gente deshonesta. ¿Por qué? Porque estaban contaminados ¿con qué? Con todas las deidades falsas que había dentro de ese lugar. Según la historia, ya en ese tiempo habían gremios, como en este caso los sindicatos, y cada sindicato tenía un dios. Entonces, estos sindicatos se reunían a comer y a beber, pero traían sacrificios ¿a qué? A cada uno de esos dioses. Y más adelante vamos a ver que dentro de la iglesia de Tiatira muchos cristianos tenían que afiliarse a esos sindicatos. Y todas esas personas, todos esos cristianos, oigan bien, que no estaban fundamentados en la fe, que no estaban fundamentados en la palabra de Dios, que no habían creído plenamente de que Dios era su Salvador, iban y por no perder sus trabajos, por no perder sus beneficios, iban y adoraban a estos falsos dioses. Como que ahora, dentro de las empresas donde nosotros laboramos, aquellos que somos empleados, dijeran que a partir de tal fecha vamos a empezar a adorar a tal Dios. Y que sabemos que no es el Dios a que nosotros adoramos. ¿Lo haría usted? ¿Diría usted, renuncio? Voy a renunciar porque yo tengo la plena convicción que Dios me sostiene. Pues por esa tentación, por eso estaba atravesando el cristianismo de Tiatira. Pero si el día lunes, oiga bien, en nuestros trabajos, ¿verdad? Porque aquí podemos decir amén, iglesia. Pero verdaderamente lo haría yo. Cuando tengo un sueldo de $1,000 y me pongo a pensar que tengo que pagar casa, que tengo que pagar mi deuda, realmente podría yo, lo voy a hacer porque ellos dicen. O verdaderamente yo diría, no puedo hacer. Y si me van a quitar, pues quiten. ¿Lo haría usted? Solo había que encontrarse en el problema para tomar una decisión.
Pero quien se encontró en el Antiguo Testamento en un problema como el que estaba pasando en la iglesia de Tiatira, ¿quién fue? Fue Daniel. Y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey. Pero estamos hablando de Daniel, un siervo de Dios. Entonces, si las tentaciones van a venir a su vida y van a venir a la mía, hay que tener fuerzas para no contaminarnos. También dice que allí en Tiatira había un templo elegido al dios Apolo, otro Arterias, la diana conocida como la Diana Latina, también que existía en Éfeso, así como el famoso Períbole, un recinto residencial de la Siria oriental San Julián. No cabe duda de que esta fomentaba, dice, además de la idolatría y de las supersticiones comunes a todo el imperio romano, el ocultismo y el satanismo. La religión pagana se centraba, oiga bien, en cultos y banquetes idolatrados. Más aún en el que comían en estos festivales tomaba el alimento como un regalo del Dios correspondiente al gremio respectivo. Por tanto, la difícil posición del creyente se debía a la alternativa entre el compromiso de cumplir con sus obligaciones gremiales y paganas y las exigencias de su fe cristiana. El que se mantenía fiel, oiga bien, arriesgaba su empleo, su prestigio y su vida. Entonces, el cristiano de Tiatira estaba, oiga bien, entre la espada y la pared. Porque le digo, que a usted vengan y de repente le digan, bueno, tienen que hacer esto, o si no vas a perder todo, te vamos a sacar de tu casa, porque tienes que hacerlo. Entonces, Tiatira era una iglesia confrontada con ¿qué? Con las decisiones que el imperio o estas partes, por decirlo así, los confrontaban y les decían, tienes que venir a traer ofrendas a los ídolos. Muchos de estos cristianos se contaminaron. Y por eso el Señor dice en su palabra, vamos otra vez a Apocalipsis, y dice en el versículo 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y prudencia, y que tus obras postreras son mejores que las primeras. Y en el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Había encontrado algo en la iglesia, Señor. Así como en esta mañana, ¿qué podría encontrar el Señor en tu corazón y en el mío si Él viniera? Si se nos presentara en esta mañana por individualmente a cada uno, ¿qué encontrará el Señor? ¿Qué contaminación va a encontrar en mi vida? ¿Qué encontrar el Señor, oiga bien, en mi vida espiritual que me está comiendo como un cáncer y me está alejando de la presencia de Dios? ¿Qué encontraría el Señor de nosotros? Solo usted sabe. Solo yo lo conozco. Lo que es mío. Porque la relación espera ¿para quién? Para con Dios. Y es una relación individual. Entonces, ¿qué encontraría el Señor? Pues el Señor en esta iglesia encontró una mujer. Fue una crisis en el cristianismo de Tiatira. Y dice que Tiatira abarca el periodo oscuro de la Edad Media. Jezabel, hija de un rey sidonio, adoradora de Baal, quien introdujo la idolatría y corrupción religiosa en Israel. Es aquí símbolo de una apostasía y corrupción religiosa abierta. La iglesia se paganiza. Muchas doctrinas paganas entraron a la iglesia en esa época. Sin embargo, se mantiene fiel un remanente de la cristiandad. Eso está en Apocalipsis 2:24. En el año 538 entra en vigencia el edicto de Justiniano. A partir de entonces, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado romano y comenzó a perseguir a una minoría que decidió rechazar doctrinas contaminadas y mantenerse fiel a la palabra de Dios. Entonces podemos ver que la iglesia de Tiatira es una iglesia que se casa con el Estado.
Pero ¿cuál iglesia? La iglesia que decidió ir, oiga bien, tras dioses ajenos. Y dentro de este periodo ocurrieron muchas cosas, como se instituyó que todo el imperio romano iba a ser cristiano. Quieran o no quieran, con todos los desmanes o malas doctrinas, el imperio romano iba a ser cristiano. También en este periodo se instituyó el primer papa. En este periodo también se le dio un realce a los santos. Y en este periodo muchos cristianos murieron por no someterse a lo que decía el Estado. Entonces hoy vamos a ver la presentación de Cristo. ¿Cómo se presenta Cristo en la iglesia de Tiatira? Y dice el versículo: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, como dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice eso. Esta es la única parte de la palabra de Dios, oiga bien, donde el mismo Cristo se presenta como Hijo de Dios. En ninguna otra parte de la Biblia, si quiere vaya a buscarlo, me dice el pastor, se equivocó. Solo en Apocalipsis 2:18, Él se presenta como el Hijo de Dios. Porque durante todo su caminar, Él nunca dijo ser el Hijo de Dios. Y cuando a Él se lo dijeron, ¿qué decía? Tú lo dices. Y cuando los discípulos decían, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué se presenta aquí Jesús como el Hijo de Dios? Aquí se presenta a Cristo designándose a sí mismo por ese título. ¿Por qué? Porque aquí Cristo les está diciendo, con mi poder, como Hijo de Dios, con la omnisciencia que yo puedo tener como atributo, puedo ver el interior de sus corazones. Y puedo ver que quizás el pastor aquí los tiene engañados a todos. Porque este mensaje va dirigido como al pastor, como a la iglesia. Y Dios le está diciendo, ese pastor que está ahí es un mentiroso. Ese pastor que está ahí está contaminado también con esta mujer de Isabel. Pero me estoy presentando como el Hijo de Dios porque yo lo conozco todo. Y vamos a Mateo, capítulo 14, versículo 33. Se va a salir en pantalla, búsquelo si quieres subrayar. Y aquí vamos a ver lo que les decía. Que en los demás versículos que encontramos en la Biblia, Él no dice que es el Hijo de Dios, sino que las personas dicen. Y dice, entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, se le está presentando a la iglesia porque Jesús ya no soporta la condición de la iglesia de este día. Mateo 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús se está presentando a Él, hoy sí les dice, les quiero decir que yo soy el Hijo de Dios. Y conozco sus pensamientos, conozco su interior y conozco todo lo que ustedes hacen desde el principio y el fin. Yo conozco su fecha de expiación y yo conozco quiénes son los que van a venir a reinar conmigo por 1000 años. Porque al final, en la última parte, dice el Señor que vendrá con vara de hierro y nosotros vendremos a gobernar, ¿qué dice? A las naciones. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hayamos recibido a Cristo vamos a venir en el milenio a reinar la nación. Y en Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Antes decían que Él era el Hijo de Dios. Si Él decía, tú lo dices. Tú eres el rey de los judíos, le dijo al emperador, tú lo dices. Entonces podemos ver que hoy Dios se presenta a la iglesia como el Hijo de Dios. En la segunda parte de Apocalipsis,
dice, el que tiene ojos como de llama de fuego. Y dice, también lo encontramos en Apocalipsis 1:14, y esto simboliza la visión penetrante y de la omnisciencia. Es la capacidad de Cristo de penetrar hasta el corazón del hombre para ver y así conocer lo que hay, dice, en el hombre. Entonces Dios conoce, ¿qué, iglesia? Conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Yo no puedo engañar a Dios, hermano. Usted no puede engañar a Dios. Yo no me puedo esconder de Dios. Yo no puedo decir, pues me voy a San Miguel a ser infiel porque allá nadie me va a ver. Y Dios está en todo lugar. Yo no puedo decir, aquí de escondidas no voy a fumar este cigarrito, porque Dios me está viendo, hermano. Él es omnisciente y por eso ha venido a la iglesia. ¿Para qué? Para restituirla y para hacerla reflexionar que tienen que arrepentirse. Y en Juan 24:25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, en esta mañana, Dios conoce lo que usted anda cargando en su corazón. Oiga bien, Dios conoce y sabe que al salir de aquí, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Dios sabe que yo al salir de aquí voy a seguir odiando a mi prójimo. Porque de la única manera que puede haber un cambio en el interior es teniendo, oiga bien, un verdadero y genuino arrepentimiento. Entonces, Dios se presenta como el que tiene ojos de llama, porque Él lo purifica. Y también se presenta con ojos de llama, ¿por qué? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y de Él, mi amado hermano, nadie se puede escapar. De Él nadie se puede burlar, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice, en la tercera parte, y cuyo pie es semejante al bronce bruñido, símbolo de fuerza sobre el oponente, su poder y juicio. Cuando Dios viene con pies de bronce bruñido, es porque va a venir juicio a la nación, va a venir juicio a mi vida como cristiano, va a venir juicio a mi familia, va a venir juicio a mi andar. ¿Por qué? Porque no es digno delante de Dios. Pero oiga bien, pero para que antes haya un juicio, ¿qué tiene que ver? Advertencias. Y antes, para que el Señor me llame, me va a traer ¿qué? Una advertencia. Y me va a decir, Señor, aquí estás actuando mal. Te voy a dar chance, componer tu vida, arrepentirte, porque si no, va a venir un juicio debido a tu vida. También dice que parece ser una referencia a pasar por el fuego de las pruebas como Cristo hizo en su vida y muerte al salir victorioso. Y hay otra postura que dice, posiblemente está relacionado con su capacidad de darles a ellos también la victoria sobre las pruebas que estaban sufriendo. ¿Cuáles pruebas estaba sufriendo la iglesia? Las tentaciones y las adversidades que esta mujer Jezabel estaba trayendo a la iglesia desde aquí. Pero miren, también Dios ve cosas buenas dentro de la iglesia. Y uno de los primeros reconocimientos dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo menciona 6 reconocimientos. ¿Cuántos de esos reconocimientos están en nuestra vida? Obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que ahora somos mejores
que antes. ¿Cuántas de esas obras hay en nosotros? Vamos a empezar por la primera. Dice que sus obras viene del griego taerga y significa una acción, hecho, labor, operación y trabajo. Vamos a Mateo 5:16. Mateo capítulo 5:16. Así lo vamos a buscar, Mateo 5:16. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiénes hacían eso, hermano? El remanente que estaba luchando dentro de la iglesia. Y por eso el Señor les menciona estos reconocimientos. El número 2 dice que es su honor, que en griego dice agape, un amor activo, distintivo del verdadero discípulo de Cristo. Y vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículos 34 al 35. Juan capítulo 13, 34 al 35. Número 1, obras. Número 2, amor en los reconocimientos, y dice la palabra. Juan 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y en Efesios 5:2 también está la otra parte. Vamos a Efesios 5:2, y dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Leía un comentario que dice que era tanto el amor, oiga bien, que había en el corazón del pastor, que sabiendo que Jezabel estaba contaminando a la iglesia, no hacía nada por eso. Y este pastor estaba permitiendo, oiga bien, que esta mujer desenvolviera todo su ministerio dentro de la iglesia, porque en el pastor decía: Dios es un Dios de amor, y nosotros como humanos no la podemos condenar. Entonces podemos ver que el amor, oiga bien, siempre tiene que ir dirigido ¿a qué? A lo bueno. Número 3 dice que es la fe. Y fe viene del griego pistín, no como medio de salvación, sino como fidelidad, lealtad constante al Señor, como fruto de una comunión íntima. ¿Con quién? Con Él. Vamos a Hebreos 11:16. Hebreos 11:6. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces podemos ver que dentro de la iglesia Dios había encontrado cosas buenas. ¿Cuántas lleva usted marcadas en su vida hasta este momento de esas tres? ¿O hemos marcado en nuestra vida? Número 4, su servicio viene del griego diaconía. Dice que servicio es más que trabajo. Servir representa algo más que el simple hacer. Requiere comprensión, ternura, disponibilidad y atención. Número 5, era una iglesia paciente, que viene del griego como nein, es permanecer bajo, dice,
no es simplemente constancia, sino un espíritu de perseverancia alegre y de paz activa que se mantiene firme en medio de las dificultades. Y eso lo hemos estado estudiando, ¿dónde, iglesia? En Santiago. Hablamos acerca de la paciencia que cada uno de nosotros tenemos que tener ante la prueba, ante la adversidad, ante las situaciones que se nos presenten. Y número 6, su progreso o crecimiento espiritual. Tus obras, dice, postreras son más que las primeras. Vamos a Hebreos capítulo 5, un poquito atrás, Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tendréis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el Señor le está diciendo que ya no son la iglesia que inició, sino que hoy el remanente es una iglesia fiel. Es una iglesia que está aprendiendo a vivir ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Dios trae estos 6 reconocimientos para la iglesia. 6 cosas que ha visto Dios en la iglesia. Y 6 cosas que muchas de nuestras iglesias están, oiga bien, pero estamos contaminadas con el mundo. Y usted lo puede ver a través de la televisión. Estamos trayendo al mundo, a las iglesias. ¿Para qué? Para traer una sensación a las personas. Porque la gente siempre anda buscando una emoción y no anda buscando que verdaderamente Dios lo cambie. Y vemos en las iglesias que hoy están trayendo rockeros, que hoy están trayendo peludos, que vienen a cantar con el pelo largo, de negro. Ahí, un día estos escuchaba en la radio Progreso una canción al estilo de rock, pero del que yo oía antes. Pues. ¿Y qué recuerdo trajo a mí esa canción? Cuando yo estaba metido en el rock. O sea, ¿qué edificación va a traer eso a mi vida cuando lo que verdaderamente edifica es la palabra de Dios? Y podemos ver emisoras cristianas que están más llenas de música que de la palabra de Dios. Entonces vemos que en nuestras iglesias hoy nos estamos contaminando ¿con qué? Con lo del exterior. Y estamos adoptando todas las costumbres paganas, oiga bien, para competir con el mundo. Y lo que hablábamos el domingo anterior, si Dios no es cultura, Dios no es tradición, ¿quién es Dios? Dios es el autor y consumador de la fe. Y solo en Él podemos encontrar vida. La represión de Cristo para la iglesia. Y dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y volvemos a ver la frase que le dijo a la iglesia de Pérgamo: pero tienes unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice que las enseñanzas falsas llevadas a los cristianos a 2 errores fundamentales: la fornicación, la idolatría, que era comer cosas sacrificadas a los ídolos. A pesar de su clara contradicción con la voluntad de Dios, por alguna razón, dice, la iglesia en Tiatira toleraba que esta profetisa enseñara su doctrina falsa y destructiva a los hermanos. Un comentarista dice que posiblemente esta mujer era una mujer adinerada. Y regularmente una mujer o una familia que sea adinerada, pero estamos hablando de personas con dinero,
muchas veces influencian o influyen dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para dominar al pastor. Y para que el pastor, oiga bien, no se sienta mal. O sea, yo como pastor, para que las personas no se sientan mal, las dejo hacer lo que ellas quieran. ¿Por qué? Por sus ofrendas, por sus diezmos y por todas las regalías que puedan traer. Entonces vengo yo como pastor y veo a una hermana aquí que le anda quitando el esposo a una hermana, pero como es la hermanita que pues sí me llena la cartera de fichita. Entonces vengo yo como pastor y empiezo a tolerar a esa mujer. Y empiezo a dejar que esta mujer desarrolle su ministerio satánico dentro de la iglesia, y la iglesia empieza a ser destruida no de afuera, hermano. ¿De dónde se empezó a destruir? De adentro. Como muchos de nuestros hogares. ¿De dónde se destruyen nuestros hogares? ¿Se destruyen de afuera? No. Se destruyen de adentro, porque no los cuidamos, porque no somos buenos administradores de ellos. Aquí nos vamos a quedar. Solo vamos a ver quién fue Jezabel. Y vamos a estudiar ahorita la Jezabel, no que menciona el Señor. Aquí, no que aquí en el mensaje de la iglesia Teatira le pone nombre a esa mujer, porque ve características de esta mujer. ¿Y quién fue Jezabel? Jezabel fue la esposa del rey Acab. Y oiga bien, el rey Acab fue el rey más temible del reino del norte. El rey Acab fue el rey más perverso que pudo tener el reino de Israel. Porque en el reinado de Israel, así como hubieron reyes buenos, también hubieron reyes malos. Pues esta mujer fue la esposa del rey Acab. Vamos a Primera de Reyes 16:31. Primera de Reyes 16:31. Y dice la palabra: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces podemos ver que el rey Acab fue el esposo de Jezabel, una plena adoradora del baalismo, que incitaba al pueblo a adorar y a contaminarse. Y esta mañana nos vamos a quedar hasta aquí solo con el primer punto, que era la esposa del rey Acab. El estudio de esta mañana ha sido para que entendamos, mis amados hermanos, que aunque nos contaminemos con el exterior, yo puedo tener engañado a mis hijos, yo puedo tener engañado a mi esposo, yo puedo tener engañado a mi esposa, usted puede tener engañado a sus compañeros de trabajo, yo aquí a ustedes los puede tener engañado, pero aquí no puedo engañar es a Dios. Y si yo no compongo mi vida, si yo no me arrepiento, y este mensaje también está viniendo a mi vida para que yo cambie aquellas cosas que todavía ando llevando, Dios va a venir con ojos de fuego y va a traer juicio a mi vida. Y más adelante dice que a esta mujer la puso en cama. ¿Para qué? Para que tal vez así esta mujer recapacitaba y decía: necesito de Dios. En esta mañana la enseñanza es: no juguemos a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. Y oiga bien, las consecuencias de nuestras desobediencias nos alcanzarán, y por eso hay que tener un arrepentimiento y vivir como Dios manda, en una comunión plena para con Él y siendo la luz en medio de las tinieblas. Denle un buen aplauso al Señor esta mañana. Le damos gracias. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz.
resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.